Buenos días, bienvenidos todas y todos a este primer think tank sobre destinos verdes, la disrupción positiva. Como me imagino todos los que están presentes y todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales y todas las herramientas de comunicación, han estado durante estas últimas 2 semanas escuchando, viendo mis propios vídeos y demás, hablando de esta temática que realmente es, bueno, no digo que sea innovadora la temática en sí, porque lamentablemente todavía después de tantos años de turismo tenemos que seguir hablando de los cambios que queremos hacer, y ese es el motivo principal de este evento, que yo les quiero de alguna manera explicar cómo va a funcionar, porque realmente nos hemos inventado un formato nuevo de formación, pues muy peculiar, pero bueno, los tiempos cambian, las herramientas cambian y nosotros nos tenemos que adaptar y aprovechar de estos cambios precisamente. Entonces, lo primero, verán que es un título, es Think Tank, y como Think Tank no es un seminario, ni un curso, ni una jornada dirigida a cientos o miles de personas en el público, sino más bien todo lo contrario. Un think tank es un tipo de evento formativo para discutir, reflexionar, analizar sobre una temática muy concreta, en este caso sobre los destinos verdes. Y, por tanto, el público que hay en la sala es un público invitado, no viene cualquiera, sino es por invitación, y hemos intentado que sea lo menos posible para poder interactuar y sacar de alguna manera conclusiones. Durante todas estas 2 semanas se ha ido promocionando en las redes que la gente que participe online, porque tenemos, iba a decir, no sé si escuchantes o televidentes, porque esto es un formato televisivo, pero no sé cómo llamarlo, bueno, pues tenemos escuchantes desde varios países, sobre todo del entorno de Latinoamérica y, por supuesto, España y Portugal. Entonces, obviamente, pues nos tenemos que adaptar lo mejor posible. No voy a hablar de la temática, porque luego en mi presentación lo haré con mucho más detalle, y lo que sí que voy a hacer es explicarles de que va a haber un presentador moderador, que es Pedro Pablo May, que es el subdirector de la agencia EFE Verde y el director del programa de radio Mangas Verdes, que es precisamente todo el tema ambiental de la agencia EFE. O sea, estamos bastante bien acompañados y además, de alguna manera, pues también nos garantizamos una repercusión mediática bastante importante. Yo no le voy a decir más, bueno, sí, darle las gracias al Centro Español de Nuevas Profesiones por habernos acogido aquí, los diferentes colaboradores de este evento, por supuesto nuestra propia organización Forum Natura, y bueno, los que vienen por aquí, que tenía que haber venido a hacer la inauguración la propia Organización Mundial del Turismo, pero el secretario general adjunto estaba de misión y no llega a tiempo para estar en Madrid, entonces lo hacemos nosotros, ¿no? Agradezco a la Universidad de Valencia, con Aurora Pedro, que va a dar la ponencia, y a Ría Muros Noia, y a la región del Alentejo de Portugal, que entre todos vamos a llevar este think tank. Entonces, bienvenidos otra vez, y comienza este evento particular e innovador. Muchas gracias. Como bien ha comentado, yo soy el segundo de a bordo de EFE Verde. EFE Verde es la plataforma ambiental de información de temas ambientales de la agencia EFE, que supongo que es conocida bastante aquí en la sala, pero por si acaso lo resumo. La agencia de noticias número 1 en información en España y en todo el ámbito iberoamericano, la 4ª del mundo. Estamos compitiendo, digamos, en las grandes ligas de la información con una visión española desde hace 80 años que cumplimos este año. Entonces, siempre ha habido gente en EFE que se ha dedicado al tema de la información medioambiental, de la información verde, pero hace
casi 10 años, que vamos a celebrar en breve, se puso en marcha FVerde como un departamento específico, apostando por esa divulgación de la información relacionada pues, con muchas cosas, desde la alimentación orgánica hasta el turismo verde, la biodiversidad, las energías renovables. Bueno, momentos de gloria últimamente que hemos tenido con, por ejemplo, el Acuerdo de París de hace 3 años, que ha puesto el mundo verde, que antes era como cosa de 3 locos, lo ha puesto ahí delante de todo el mundo. El tema del turismo verde es quizás una de las facetas más conocidas de la información medioambiental, sobre todo por todo el alcance económico que lleva detrás y el alcance profesional, y sobre todo estos últimos tiempos que se habla tanto de despoblación rural como una fórmula para luchar contra ese problema, que es bastante más grave de lo que parece, ¿no? Porque en estos momentos en torno al 70% de la población española vivimos en ciudades, y es una manera de intentar, el turismo verde es una manera de intentar que no se nos escape el resto del territorio, que no perdamos el control, porque hay muchos problemas asociados a esa despoblación, empezando, pues, por poner un ejemplo sencillo, el tema del crecimiento de los incendios forestales en los últimos años, porque no hay nadie en el campo para cuidar de los bosques y para cuidar de él. Entonces, espero que este think tank sirva para dar una vuelta a esa posibilidad de cómo remontar, cómo reimpulsar todo el tema del turismo verde en toda la península ibérica, no solamente en España, ya que contamos aquí con representantes del Alentejo y que tienen también su visión portuguesa. Vamos pues a ir dando paso a los distintos ponentes, luego haremos una pequeña mesa redonda a la que invitamos a participar a todos los que estamos aquí, con las preguntas que cada uno quiera hacer y que considere que pueda estar interesante, si es que no se nos ha ocurrido sobre la mesa. Por eso se llama huracán de ideas, que me gusta más, por cierto, que el término en inglés, que estamos aquí usando siempre palabras en inglés para todo y tenemos palabras nuestras, mejor que brainstorming, porque brainstorming parece que estamos aquí en una película de ciencia ficción. Me gusta más lo de huracán de ideas. Así que, en primer lugar, vamos a tener ocasión de conocer la ponencia de Mercedes Carreño, que es la directora de esta Escuela Universitaria de Turismo del Centro Español de Nuevas Profesiones, secretaria patrona de la Fundación Ulises y vicepresidenta de la Asociación Española de Profesionales de Turismo, entre otras muchas cosas. No vamos a dar aquí el currículum entero de todas las personas que van a pasar, porque entonces se nos va el tiempo que tenemos y es muy cortito, es media hora como mucho por presentación. Entonces, por favor, yo os pido un aplauso para Mercedes. Buenos días a todos. Como directora de CEMP, me gustaría también darles la bienvenida a esta, que es vuestra casa. Permitidme que os tutee. Y ya que estamos entre profesionales, entre compañeros y colegas. Bien, como ya se ha dicho, nos encontramos en un think tank, un huracán de ideas o una jornada de reflexión. Por lo tanto, yo lo que he pretendido es eso, es lanzar ideas y espero que os guste, que os provoque algún pensamiento lo que voy a decir. Y deciros que seguramente no voy a ser convencional, porque siempre decimos que hace falta formación, ¿verdad? Bueno, pues para que no se diga que no hablo de formación, voy a poneros ante la evolución de la formación en España. He hecho este cuadro en el que se cruza la evolución de los visitantes y de los ingresos por turismo en España con los hitos de la formación en nuestro país. El primero es la fundación de este centro. 1957 es el año en el que el Centro Español de Nuevas Profesiones, o CEMP, empezó a impartir unos estudios de turismo de 3 años de duración y con contenido transversal que abarcaban pues, tanto el mundo de la hostelería como el mundo del turismo. Esto es una novedad internacional, porque si bien había escuelas de hostelería, no había centros que impartieran titulaciones de turismo como algo global. Es el primer centro que se crea en España. En 1963 se crea la Escuela Oficial de Turismo y el Instituto de Estudios Turísticos. Es una iniciativa del Ministerio de Turismo. Bien,
Vemos aquí que se producen unas crisis. En el año 76 hay una gran crisis económica y el número de turistas que recibimos baja considerablemente. Toca fondo en 30 millones en ese año y al año siguiente desaparece el Ministerio de Turismo. No volvemos a tener un Ministerio de Turismo como tal, como todos saben. Ahora mismo tenemos una Secretaría de Estado de Turismo que se integra en un ministerio compartido con otras actividades. Bien, en el año 80 se legisla la equivalencia de esa titulación que se creó en el año 63, que es la misma que creó en su momento nuestro centro, el CEMP. El Ministerio lo que hizo fue absorber el plan de estudios y contratar a los profesores. Bien, pues esa titulación cambia en el año 80 y en ese momento se le da equivalencia a diplomatura universitaria. Hasta entonces era un título técnico que expedía el Ministerio de Turismo, la Secretaría General de Turismo, cuando desaparece el Ministerio. Y a partir de este momento pasa a ser una equivalencia a diplomatura universitaria, aunque sigue siendo expedido por la Secretaría General de Turismo. En el 86 entramos en la Unión Europea, nuestro país entra en la Unión Europea, y esto marca una diferenciación en el mundo del turismo porque la titulación deja de ser exigible en buena parte de nuestro territorio para dirigir empresas turísticas. Hasta ese momento era una exigencia tener esta titulación. Bien, en el año he marcado el año 92, cuando se ponen en marcha los planes futures, que podríamos decir marca el inicio de la política turística moderna en nuestro país. Se apuesta por la calidad y a partir de aquí se van haciendo planes que tienen que ver con calidad y con competitividad. Bien, los estudios alcanzan no el nivel, sino ya la categoría de pleno derecho de diplomatura universitaria, pasan a llamarse diplomatura universitaria a partir de 1996, cuando se decreta el paso de estos estudios a las universidades. En 2004, no está marcada la línea, pero más o menos sería por aquí, las universidades se reúnen para escribir el libro blanco del grado en turismo. Esto tiene que ver con los cambios que acepta nuestro país para que todos los estudios universitarios se adapten al sistema de Bolonia. Se publica este libro y finalmente en el año 2007, que es donde finaliza esta línea, es cuando se empiezan a impartir los primeros grados en turismo y tenemos un sistema ya plenamente adaptado a Bolonia. Esto es importante porque al dejar de ser una diplomatura los estudios pasan a ser considerados exactamente igual que cualquier otra disciplina académica que se imparte en universidades. Quiere decir que tenemos másteres oficiales y tenemos doctorado, es decir, por primera vez los estudios superan ese nivel de diplomatura que tuvieron hasta ese momento. Esta es la curva de alumnado matriculado en estudios de turismo, de diplomatura y grado y lamentablemente con gran preocupación vemos que a partir precisamente de la implantación de los grados se empieza a producir una curva descendente. Ahí lo dejo para la reflexión de todos. Bien, hablemos de destinos verdes. Aunque con toda seguridad Arturo Crosby nos va a explicar después en qué consisten y cuál era la temática de este evento, no podía dejar pasar el hablar de ellos, puesto que soy la primera que le toca. Entonces, yo me puse a reflexionar el destino verde. ¿Qué entendemos por destino verde? ¿Cuál ha sido la evolución de ese concepto? No voy a entrar en ello, simplemente deciros que estamos hablando de destinos verdes desde los años 80, pero en los años 80 el destino verde era sinónimo de turismo rural, sinónimo de destino rural, de turismo activo, de una alternativa al sol y playa. Pero el concepto de lo verde, por así decir, del entorno, se ha modificado mucho precisamente a partir de los años 80. En el 87 se publica el informe Brundtland y aparece el término de desarrollo sostenible, un término que se vincula no solo a la problemática ambiental, sino también está vinculando la problemática social, económica, cultural con el medio ambiente. Bien, en el 88 ya aparece la preocupación por el cambio climático, en el 92 tenemos la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Voy muy rápido porque no es el objeto de esta ponencia.
y empezamos a aplicar o a desarrollar las agendas locales 21. En el 95, la primera cumbre de turismo mundial sostenible de Lanzarote publica la Carta Mundial de Turismo Sostenible. Es el gran hito seguramente en turismo o el gran punto de partida. En el 2000 se definen los objetivos de milenio para el desarrollo. 2012 tenemos Río+20, hablamos de economía verde. En el marco, por supuesto, de desarrollo sostenible y el marco institucional del desarrollo sostenible. En 2015 se adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en 2017 Naciones Unidas, que es quien está promoviendo todas estas cumbres y reuniones, declara el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y se produce la segunda cumbre de Lanzarote, que finaliza con la publicación de una serie de documentos fijando criterios para el turismo responsable. Tenemos un manifiesto para el viajero responsable y un manifiesto para la empresa responsable. A lo largo de toda esta evolución, lo que hemos estado viendo es que ha estado cambiando el concepto de gobernanza. Es decir, cómo interactúan las distintas administraciones entre sí y cómo interactúan las administraciones con el resto de la sociedad. Bien, vamos a hablar entonces de cambios que han evolucionado y que han sido disruptivos, que han cambiado nuestro mundo. ¿Por qué? Porque ahora cuando hablamos de destinos verdes, estamos hablando de destinos sostenibles y por lo tanto, como decía al principio, lo verde, la sostenibilidad impregna todos los destinos o debe impregnar todos los destinos. Yo no entiendo que en este momento, al hablar de destinos verdes, nos refiramos únicamente a destinos de entorno rural, si bien es verdad que sigue habiendo o seguimos teniendo esa tendencia a identificarlos, pero yo quería reivindicar esa característica de lo verde también para el resto de los destinos, no únicamente para los destinos rurales, de entornos rurales. Bien, ¿cuáles son los cambios que nos están produciendo esa disrupción, ese cambio paradigmático que estamos viviendo en estos momentos? Sostenibilidad y cambio climático, sin duda, pero también los avances tecnológicos y científicos que a su vez están influyendo en los cambios en las tendencias de consumo. Todo esto influye en la actividad turística y va a tener una influencia creciente en el futuro. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues un crecimiento del turismo, sostenibilidad, destinos inteligentes, aumento de esperanza de vida, más tiempo de ocio, el gran poder de decisión, yo creo que esto es muy importante, y de influencia que han adquirido los consumidores con esa conectividad cada vez mayor. Y como resultado estamos viviendo cambios permanentes en las estructuras de producción y de distribución turística. Bien, estos avances tecnológicos y científicos lo que han hecho es acelerar una tendencia, unos procesos que siempre han existido. Siempre hemos hablado de cambio en turismo, siempre hemos dicho que estamos en un entorno muy cambiante y que además es muy vulnerable y muy sensible a otros cambios que se producen a su alrededor. Bien, lo que se ha producido en los últimos tiempos es una aceleración de procesos de cambio, tanto en mercados como en consumidores. Pero tenemos un problema porque los consumidores evolucionan más rápidamente que los mercados. Muchas veces la oferta no llega a tiempo para responder a esas demandas que se están detectando en redes sociales, en esos entornos donde los consumidores pueden influir. Bien, debido a esta aceleración de los cambios nos encontramos con que cada vez es más necesaria la innovación. La innovación ha dejado de ser algo excepcional para instalarse como una cultura dentro de las empresas y ha pasado a ser una especie de rutina el buscar la innovación dentro de los procedimientos de las empresas. Esta rutina lo relaciono o creo que se relaciona directamente con la implantación de una cultura de calidad. Cuando hablamos de certificaciones no estamos hablando de algo estático, estamos hablando de algo que se renueva y se debe de renovar continuamente y que implica una revisión continua de tareas. La calidad es algo vivo y se manifiesta como una herramienta excelente precisamente para poder innovar
continuamente, tanto en productos como en diseño, como en lo que antes llamábamos branding y ahora algunos llaman naming, o servicios o gestión. Y la innovación a todos los niveles es la base y la clave para poder afrontar retos de futuro, para poder estar preparados para estos cambios. ¿Cuáles son fundamentalmente los que ahora mismo se están presentando? Pues los relacionados con el desarrollo, con el cambio climático y con la gobernanza. Bien, ¿cuál es el reto para las instituciones educativas ante este panorama? No cabe duda que la innovación requiere profesionalización. Es decir, son los profesionales los que deben de añadir algo más que la técnica. No podemos limitarnos a formar personas que simplemente tienen conocimientos técnicos y no van más allá. Tienen que dar un valor añadido. Si no lo hacemos así, serán muy fácilmente sustituibles por máquinas. Y todos sabemos que hoy en día todavía es muy difícil sustituir a las personas en el ámbito del turismo. Todavía necesitamos ese valor añadido que dan las personas. Pero estos profesionales es importante que actúen de forma virtuosa, correcta y adecuada. Es decir, en estos momentos, más que nunca, entramos en la importancia que tienen los valores en la buena gestión. Una gestión adecuada implica tener unos valores. La tendencia internacional a innovar en estos momentos se refleja claramente en la promoción de derechos medioambientales, derechos sociolaborales, transparencia, buen gobierno, gobernanza. Son los temas que en estos momentos están preocupando más y donde se está innovando más. Y en este proceso las instituciones adquieren personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las instituciones se hacen atractivas o no. Y en esa pelea por quedarse con el capital humano, por atraer capital humano, la imagen que tiene la gente joven de la empresa, o no la gente joven, o los profesionales de la empresa, va a influir mucho en esa capacidad que tenga la empresa de atraer talento a su interior. Bien, el capital humano, por lo tanto, se convierte en el principal patrimonio de las instituciones. Aquí hay una reflexión, el valor de los jóvenes, que he incluido. ¿Qué quiero decir con el valor de los jóvenes? Sencillamente los jóvenes se incorporan a las empresas con mucho ímpetu, con muchas ideas, en estos momentos manejando muy bien la tecnología, en muchas ocasiones mucho mejor que las personas que están ya trabajando desde hace años en la empresa y están continuamente expresando ideas, opiniones o maneras de mejorar. Y sin embargo, dentro de las empresas se detectan cierta frustración en esos jóvenes porque consideran que muchas veces no se les escucha o no se les entiende y que realmente ellos intentan aportar pero no se les da el valor que se merecen. Bien, por supuesto, la gestión del conocimiento tanto en empresas como en destinos es la clave de la competitividad y del crecimiento económico y la garantía de sostenibilidad. Pero hemos hablado de lo disruptivo que ha sido el valor de los destinos verdes o de la sostenibilidad en destinos, y también la tecnología es disruptiva y es exponencial. El crecimiento tecnológico nos ha hecho cambiar muy rápidamente y se ha quedado, ha modificado todos los procedimientos y procesos. Bien, ¿qué sucede con las generaciones más mayores? Antes os comentaba que estos jóvenes se incorporan a empresas donde no siempre tienen el mismo conocimiento tecnológico que tienen ellos, y esto dentro de las personas más mayores de las empresas genera incertidumbre muchas veces, el miedo a la innovación, una visión a corto plazo o sencillamente resistencia al cambio. Hay muchas personas que todavía hoy en día se resisten al uso de toda esta tecnología. Bien, ¿cuál es el gran reto? El gran reto sería manejar la incertidumbre e intentar anticipar cuáles son las necesidades futuras del mercado como centros educativos. He incluido una conclusión de un congreso que se realizó en 2017, Congreso sobre Educación y Tecnología,
y decía que la ciencia y la tecnología se están desarrollando a tal velocidad que no se puede saber cuáles van a ser las competencias que se van a requerir dentro de 5 años en ninguna profesión. En cualquier momento se puede producir un cambio disruptivo y nos podemos encontrar con que aquellos aspectos técnicos para los que estábamos preparando a estas personas ya no les van a servir o no van a ser iguales. Y claro, ante este reto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, la sugerencia es que formemos personas, que desde las universidades se recupere el conocimiento que se ha ido acumulando durante todos estos tiempos y se forme a las personas de manera integral. Estamos hablando de valores, como decía antes, y también de actitudes. Sobre todo la actitud es muy importante porque las personas tienen que estar, esos futuros profesionales tienen que estar preparados para formarse y para asumir estos cambios en cualquier momento. Esa es la única manera de poder contar con los mejores profesionales. Bien, en esta línea se manifiesta también un grupo de trabajo que lideraron Pauline Sheldon y Dan Fessenmayer, que se llama Tourism Education Future Initiative. Ellos se reunieron a un grupo de profesores de distintas universidades del mundo y decidieron pensar sobre el futuro de la educación turística. Y al cabo de muchas reuniones, ya llevan varios años haciéndolo, llegaron a una conclusión, y la conclusión es que tenemos que formar en valores, y simplemente he reflejado el esquema que ellos están publicando en un artículo en el año 2014, donde queda claro que los valores se colocan en el centro y las características que deben de destacar en los nuevos profesionales, según ellos, que se les debe de capacitar ¿para qué? Para liderazgo, para la acción, para adquirir poder y conocimiento. Pero todo ello siempre girando en torno a los valores, abarcando no solamente a los estudiantes, sino también a la industria, a los educadores y a las instituciones de gobierno o las instituciones públicas. Y a través, ¿cómo se consigue esto? Pues a través de la enseñanza, el servicio y la investigación. Bien, y hay algo más para las instituciones educativas, porque nos encontramos ante el mayor reto de nuestra historia. Sobre todo en el mundo occidental, estamos hablando del mundo occidental, hemos alcanzado unos niveles de alfabetización altísimos y, sin embargo, hoy más que nunca nos encontramos con jóvenes desilusionados. Hay mucho abandono por parte de los jóvenes que no quieren seguir formándose, no quieren seguir estudiando, y en las aulas se ve la desmotivación y el rechazo a las metodologías de enseñanza tradicionales. Esto nos lleva a pensar que la gente joven requiere nueva metodología, que la tecnología, que es el motivo por el que rechazan los métodos tradicionales, ya no conciben el estar leyendo un libro, por ejemplo, o en una pizarra con una tiza, puede ser también la solución. Los centros educativos tienen que innovar en metodología educativa, tienen que innovar en la aplicación de la tecnología para la enseñanza. Esto a su vez es una oportunidad pues, para responder con rapidez a las exigencias que se vayan presentando, para ampliar el radio de acción. Si hablamos de enseñanza basada en tecnología, podemos estar en contacto desde muy lejos, y esa enseñanza a distancia de antes es una enseñanza cercana, pero en distintos lugares, y también se puede dar respuesta desde países más desarrollados a necesidades formativas de otros países con unas necesidades de desarrollo. Y por supuesto a cualquier tipo de necesidad de personas que se quieran formar, ya estén en empresas públicas, estén en empresas privadas o personas individualmente que tengan esta necesidad. Un ejemplo sería, bueno, pues desde aquí, desde el centro, hemos creado una empresa para el estudio de la tecnología
de la metodología formativa basada en tecnología, hemos desarrollado aplicaciones para móviles, o sea, cursos de formación basados en aplicaciones para móviles para que se puedan impartir no solamente online, sino también offline. Es decir, que el alumno pueda tener la aplicación y trabajar sobre ella sin necesidad de estar conectado permanentemente, con un seguimiento pedagógico. En fin, no voy a seguir en ello. No os puedo presentar un ejemplo de esto. Sí había puesto un enlace con una plataforma que hemos creado que se llama CAC Turística, que es el Centro Atlántico de Capacitación Turística, donde se está ofreciendo cursos de formación técnica, quiero decir, formación corta, cursos de corta duración, que están disponibles online, que se pueden cursar inmediatamente en el momento que el alumno se registra y que abarcan todas las distintas especialidades del turismo. La idea es dar la posibilidad de reciclarse o de formarse a las personas tanto que están trabajando en turismo como los que quieran entrar a formar parte de este mundo, o los estudiantes puedan tener un complemento de una manera, como decía, pues rápida y cómoda, adaptable para todos ellos. Bien, finalmente, a modo de conclusión, os diría lo que debería de haber dicho al principio, y es que la formación es una necesidad. Necesitamos formación como herramienta de gestión de destinos verdes, porque no existe proyecto de destino turístico si no se tiene en cuenta a las personas, porque necesitamos gestión de conocimiento que vaya de la mano de la puesta al día y la recopilación de la inteligencia de mercado, porque es necesario que las personas puedan dar servicio de calidad, que es lo que exige el mercado. Porque en muchas ocasiones el buen servicio implica medidas simples como el trato cordial, la hospitalidad, la atención personalizada. Porque para una gobernanza eficaz y eficiente deben existir equipos técnicos que gestionen realmente el turismo en esos destinos. Debe de haber personas que conozcan lo que es el mundo del turismo y lo que ello implica, y tengan ese conocimiento transversal que les haga tomar decisiones pues sabiendo que a quién están influyendo y de qué manera. Bien, un concepto central para el éxito es el destino turístico integral. Y además porque hay que estar preparado para los tsunamis. La misma Pauline Sheldon, que he mencionado antes, en el año 2007 estuvo aquí en una conferencia organizada por la Organización Mundial de Turismo con motivo de la entrega de los premios Ulises, y ella misma en su discurso como ganadora del premio Ulises de aquel año destacaba. Entonces era muy reciente el famoso tsunami y estaba empezando la crisis económica, y destacaba esta problemática, ¿no? Y decía, es que en cualquier momento el mundo del turismo se puede ver afectado por un tsunami, y el mundo de la enseñanza turística también. Es decir, llega algo que nos afecta a todos y que lo cambia, y tenemos que estar preparados para esto. De hecho, hay un ejemplo claro, a mi modo de ver, que es esta crisis económica que afectó muchísimo a las entidades educativas, curiosamente, digo porque en otras crisis se han resuelto mediante la inversión en formación. En este caso parece que el mensaje ha sido el contrario. Ya estamos suficientemente formados, estamos muy formados, no necesitamos más formación, necesitamos otras soluciones. Bien, en esta situación las grandes universidades americanas que vieron reducir sus ingresos, lógicamente, porque había empresas que quebraron y que no podían seguir invirtiendo en ellas, descubrieron la tecnología como una fórmula para acercarse a alumnos de todo el mundo, y aparecieron los famosos cursos gratuitos en línea, los MOOCs. Y los MOOCs al final se han convertido en la gran oportunidad para muchas de estas universidades con fama internacional que ofrecen un curso gratuito para cobrar luego un certificado. Pero este curso gratuito ofrecido a todo el mundo
que llega a esas personas que nunca podrían invertir, nunca podrían tener dinero suficiente para ir a estudiar a estas universidades. Sin embargo, les da la opción y la oportunidad de tener una titulación de estas universidades, una titulación válida. Y al final han convertido en una gran oportunidad y una fuente de ingresos aquello que había sido una gran debilidad y un problema para todos. Así que, como decía, tenemos que estar preparados para los tsunamis y para eso nada mejor que las personas. Y si me permitís, un pequeño homenaje a nuestro profesor, bueno, por lo menos a mi profesor, mentor y amigo, Eduardo Fallos, recientemente fallecido, que decía que este tipo de reuniones, como estas reflexiones, estas donde se producen estas reflexiones en las que estamos, ayudan a crear conciencia sobre el tipo de futuro que afrontamos y también de qué soluciones podemos aportar, si es que somos lo suficientemente valientes e inteligentes para tomar decisiones. Así que nada más, muchísimas gracias.